Buenas tardes, amigos. Estamos de nuevo con Alexei Gómez Torres, nuestro maestro de yoga y de terapia tailandesa, que va a continuar hoy con su quinta charla en el programa que tenemos, sumamente interesante. Ya ustedes vieron el video y bueno, vamos a ver ahora la explicación que nos da el maestro. Adelante, Alexei. Buenos días. Pues muchas gracias, Manolo. Muy buen día. Este es un tema para mí maravilloso porque nuestra escuela se vino a estructurar profundamente cuando conocí esta herramienta del masaje tailandés. Ya tenía como 20 años haciendo yoga, pero solo con esta herramienta fue que nació la idea de hacer una escuela para enseñar este y muchos caminos que he recorrido. Entonces, como decía en la charla, es parte de las terapias de sanación tailandesas. No es un masaje como se hace en Occidente, ay, solo para relajar los músculos. Es un trabajo de sanación muy poderoso, como hablaba una pregunta que me había hecho Manolo en relación a la curación con las manos. Es un poder muy grande que todos tenemos, pero todos en un nivel u otro estamos bloqueados. Primero, no lo creemos. Segundo, nuestro nivel de sanador va a depender de nuestros valores morales, de la sanación emocional que yo haya realizado en mi vida. Porque si no, lo que surge de mí es energía distorsionada, porque estoy atrapado en miedos, en traumas, en creencias erróneas que me hacen interpretar mi vida erróneamente. Entonces, ¿cómo puedo impulsar a alguien a su sanación? Primero tengo que sanar yo, y sanando yo es posible que otros seres se inspiren y que pueda ayudar a otros seres. Simplemente con el arte de tocar. Y no es la mano, es tu mente, es tu emoción que a través de ella va. Y por eso el masaje tailandés se hacía en monasterios, solo lo hacían los monjes hasta el siglo pasado. No se le había entregado a los laicos porque muchos de nosotros nos perdemos en la materia, en lo material, en los problemas económicos, en los problemas de supervivencia. Un monje se dedicaba plenamente a ese trabajo. Ellos solo entregaron esto a los laicos cuando entendieron que tenían que enseñarnos algo que se llama Brahma Viharas, que son simplemente estados de meditación en que estamos transmitiendo amor hacia los demás, que hemos desarrollado la empatía y la compasión, que no es lástima, y algo muy importante, hemos trabajado la envidia. Hay una sola meditación en el budismo solo para trabajar la envidia, que nos corroe a todos de una manera u otra. Entonces, sin revisar esos procesos, nunca puedes vivir experiencias como la que me comentaste, Manolo, que viviste con el parapsicólogo, Si quieres, porque está Si quieres, te hago un pequeño comentario para que todos sepan. mal. Ok, yo le estaba comentando antes de empezar el programa a Alexei que me tocó conocer una persona que usaba la sanación con las manos. Él era parapsicólogo y fui testigo de experiencias verdaderamente increíbles de este amigo que de verdad podía desde aliviar totalmente una quemada con agua caliente o tumbar a una persona aplicándole nada más que las manos sin tocarlo. Era una gran fuerza que él tenía. Pero además recordé que tengo un cuñado que practica vamos a decir, él está en una escuela japonesa de, de creencias y de cosas, y practica también la sanación con las manos. Y a él lo he visto también hacer cosas sumamente interesantes. Pero también quería Vale, aprovechar para pedirte, porque hay una estructura de la medicina que tú me enviaste por el correo, que a lo mejor lo podemos colocar en la página web, muy sinóptica, pero muy buena, de cómo es toda la medicina interna y externa del método tuyo. vale, claro, Ujú. claro. Sería buenísimo ponerla, de hecho, sería ideal los textos de las charlas que estuvieran ahí para que es como un Vamos guión a de lo hacer que eso. estamos hablando. Vamos a hacerlo para cada charla. Vamos a poner el texto. Pero En- ahorita me gustaría que hablara de ese tema de la medicina
que tiene que ver con los masajes de la medicina interna, de la medicina, una cosa que tú explicabas allí muy bien. Sí, la medicina tradicional tailandesa tiene varias ramas. Hay una que se basa en la alimentación, en consejos alimenticios, depende de la tipología de cada persona, muy basado en las enseñanzas de la Ayurveda, ¿verdad? También tienen mucho de astrología, eran chamanes realmente, los sanadores eran chamanes totalmente, y tiene, usaban la astrología, la adivinación, y también se enfocaban en el aspecto de la meditación. La medicina interna es la meditación. Como lo hemos dicho en varias de las charlas, es una palabrita que se usa para todo, pero es simplemente el proceso de autoobservación para reconocer todos esos bloqueos que cargamos desde muy niños. Entonces, lo que tú hablas de estos amigos que hacen esas prácticas, claro, a todos nos parece sorprendente, como si vinieran de otro mundo, pero todos podemos hacerlo. Tendríamos que dedicarnos a nuestra sanación interior. Personas como San Francisco de Asís y tantos otros santos y no santos en diferentes tradiciones han logrado desarrollar eso simplemente por la contemplación interna, porque al ir observando todos esos bloqueos, ellos se van disolviendo. Y entonces ese poder que está innato en todos puede florecer. Otros aspectos de la medicina tailandesa es el masaje tailandés y una práctica que se llama Roesidatón, que es un tipo de yoga tailandesa en que ellos se preparaban para cuando tenían sesiones largas de tratamientos. Es decir, a una persona no le hacían un masaje nada más, también había un tratamiento con hierbas, unos consejos dietéticos para facilitar ese proceso de curación. Me Y eso pareció, funciona así en Tailandia, ¿verdad? Esa metodología científicamente así planteada funciona sí, dentro de sí, el ejercicio de la medicina en Tailandia. sí, sí, en los hospitales se trabaja así. De hecho, hay un nivel en el estudio del masaje tailandés que yo aspiro pronto poder hacerlo, en que te vas a un hospital en Tailandia a trabajar con enfermedades concretas y a ver la aplicación directa en esos procesos. Cuando hacemos un masaje general, no es un hospital, no estamos en situaciones de emergencia, pero en situaciones que te llegan personas críticas, entonces ahí tiene que estar bastante desarrollado para poderlos apoyar en ese proceso. La quiropraxis En forma parte de eso, ¿verdad? La quiropraxis. la quiropraxia, fíjate, eso es una técnica bien interesante. Nosotros trabajamos masaje tailandés y osteotai, que es una fusión de la osteopatía. En la osteopatía hay una técnica que se llama tensión recíproca. Para explicar sencillito la quiropraxia, en la que llevas dos puntos del cuerpo, la cadera y el hombro, en dirección opuesta hasta que llegas al límite. Cuando llevas al límite, que conectas esta mano con esta en tensión recíproca, ¡tac!, haces un movimiento rápido y se produce el ajuste que hace la quiropraxia. En Tailandia y en muchas tradiciones en África hay ciertos tipos de quiropraxia. Nosotros no la trabajamos porque hay un detalle en la quiropraxia. Te hacen un ajuste que antes yo veía como violento, brusco, ahora que lo entiendo más, veo que no es así, pero te ajusta el cuerpo maravilloso. Tú puedes llegar así y sales derechito. Pero si no has trabajado toda la musculatura que se había desviado para tenerte torcido, vuelves a perder la alineación. Entonces, es un trabajo que hay que hacer con un entrenamiento de yoga, con ejercicios específicos para que sea duradero. Pero sí, forma parte diferente, como lo hacen en Tailandia. ¿Has estado con quiroprácticos? No, no, nunca estuve. Sí, quizás en alguna oportunidad, yo, como tú sabes y algunos amigos que me conocen saben, yo tengo ya aproximadamente 33 años, 24 años que me operé por primera vez las caderas y ahorita estoy en una recuperación muy lenta desde la revisión que me hice en la cadera izquierda en el año 21. Y Uh todavía -huh. mi desplazamiento al caminar es muy dificultoso. Probablemente me tengo que hacer la revisión de la otra cadera. Pero Sí, obviamente a lo largo de mi padecimiento, tengo muchos amigos médicos y soy muy curioso y he encontrado, por ejemplo, alternativas al calmante.
cuando tengo mucho dolor, a veces tengo lumbar, y sé que el movimiento me permite recuperar la lubricación, claro. que es muy mezquina a esta edad, y entonces yo logro, y entonces me he hecho, no sé si en algún momento voy a ser tu paciente de forma muy seria. En cierta forma Encantadísimo. ya lo estoy diciendo, en cierta forma ya lo estoy diciendo. Pero obviamente, a mi edad y en lo que me quede después, yo pienso asumir mucho esto que antes lo hacía de una manera muy existencial y contigo lo estoy haciendo ya de una manera consciente. Es decir, Muy bien. a mí me impresionó mucho siempre la psicología desde bachillerato y después con la filosofía y las escuelas griegas y todo eso, también aprendí mucho. Y luego en Inglaterra también estuve haciendo cursos y cosas de otro tipo, no de medicina, pero de conocimiento pues psicológico. Y Sí, eso me ha hecho como un poco, digamos, confiado en la necesidad de lo que llaman, en general en la medicina, en la psicología occidental, llaman el insight, es decir, sí, la mirada interior, pues, ¿no? Tomar conciencia, pues. Entonces yo confío mucho en eso. Y una cosa que yo quisiera agregar, vamos a extender un poquito más este programa, porque estoy robando tiempo, es que hace unos años, con un médico ya retirado, pero muy sabio, supe que desde que comenzó el siglo XX, la medicina occidental, en muchas de sus corrientes, en muchas escuelas, asumió la necesidad de que se considerara el paciente como parte fundamental de la curación. Es decir, tú ibas al médico antes y el médico simplemente operaba en ti como si tú fueses un muñeco, ¿no? Pero, pero hoy en día, y por lo que tú me estás diciendo, y yo siento que yo soy de una manera muy espontánea y muy inocente, si se quiere, soy un practicante de eso. Yo soy muy fastidioso con los médicos, ¿no? Y se los digo. Le digo, doctor, ajá, usted me puede curar si yo formo parte de la curación. Porque con mi mamá aprendí, mi mamá duró 100 años y aprendí una cosa. Mi mamá, con toda la medicina que le mandaba, ella hacía un laboratorio. Y decía, mijo, esta medicina me quita el dolor, pero tengo tal problema. Dile al médico que me la cambie. Entonces ella es interactiva. ¿Ok? Entonces, esta iteración yo creo que es bien interesante en tu proyecto. es que, Manolo, lo más importante es entender que solo nosotros nos podemos sanar y la sanación emocional depende de nosotros. Yo no voy a cambiar el hecho de que mi madre murió cuando yo tenía 1 año y 1 mes, pero mi relación con ese hecho ha cambiado a través de mi vida, de sentirme víctima, de sentirme el pobrecito, que la vida lo que me hizo, que hasta bravo estuve con mi madre gran parte de mi vida porque se le ocurrió morirse, imagina. Entonces, solo si nosotros reevaluamos nuestra relación con experiencias pasadas, incluso cambiamos el pasado, porque una experiencia traumática para mí ya no lo es. Yo le agradezco ahora que gracias a eso yo he llevado la vida que llevo, primero reactivamente y ahora más conscientemente. Entonces, yo siempre le digo a las personas cuando vienen a un tratamiento, mira, muchas personas van al médico o a un masajista como si el cuerpo fuera un coche. Ay, arréglame eso, yo no tengo nada que ver con eso, ni sé por qué está así. Mientras tienes esa actitud, nunca vas a sanar, porque todo lo que nos pasa, así sea doloroso, hasta para el ego reconocerlo, de alguna forma es nuestra responsabilidad. Entonces, no hay sanación, no hay masaje, no hay terapia que te pueda ayudar si emocionalmente tú no estás decidido a reevaluar tus creencias y las experiencias con las que justificas tu comportamiento. Entonces, lo que estás haciendo es maravilloso, Manolo. No Gracias. podemos sanar sin estar implicados. De hecho, no, hasta dejamos de usar la palabra paciente, porque no es un paciente, no es pasivamente tú no vas a sanar. Tú tienes que estar activo, Sí. empoderado en tu sanación Por, interior.
y Por que cierto, una aclaración muy importante que me la hizo un médico también. Yo creía que el paciente era un tipo que era pasivo. Y él me dijo, no, paciente viene de padeciente. Paciente es que padece. Y por eso se llama paciente. Entonces, con más razón, todos estos enfoques que tú estás trayendo a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, son maravillosos. Ya se nos acabó el sí, tiempo. Pero yo no sé sí, si podríamos hacer una segunda charla de esto, revisar me bien esta encanta. charla y ver qué cosa falta por agregar, porque creo que hasta podemos poner ya un título a esto. Dice, la curación parte de ti. Está Algo bonito, así, ¿ah? ¿Te parece? está bonito. La curación parte del enfermo, no del Exactamente, médico. ¿Ok? Y, exactamente. y así después volvemos otra vez a este tema de la curación, en el cual ya tú me has enseñado cosas como la responsabilidad, que de verdad no te imaginas lo que he aprendido con eso de la responsabilidad y de la culpa. Mm, Impresionante. Y mientras te oía hoy, pensé en la gestal y en el psicoanálisis. sí, Yo conozco gente que hace esas cosas y por mi curiosidad he conocido bastantes aspectos de ambas corrientes que son muy interesantes. sí, Eh, yo quisiera que te despidiera un poco, diera un cierre a esto y me disculpa que hoy estuve demasiado interruptor. emocionado. Sí, sí, Estuviste emocionado y eso a mí emocionante. me alegra porque si no le ponemos emoción y alegría a nuestra sanación, no lo hacemos. No puede ser, Claro, ay, estoy claro, sanando, tengo un claro. problema. No, con alegría porque hay un camino y el camino Sí, depende de nosotros. No somos víctimas de nada ni de nadie, ni del sí, mundo, ni de nuestros padres, ni de la sociedad, ni de lo que nos metieron en la cabeza. Todo lo podemos elegir de nuevo. Entonces es lo que estás haciendo, estás eligiendo de nuevo. Y sí, algún día podremos hacer tratamiento físico, pero el más importante es el mental, es cambiar nuestra forma de pensar. ok. Y este es el regalo que yo pienso que me dio a mí esto y que lo comparto. Te lo agradezco muchísimo y yo sé que nuestra audiencia también te lo va a agradecer. Y entonces vamos a dividir en dos partes el quinto tema. Volvemos con el quinto Muy tema bien, en la parte siguiente. Un abrazo, excelente. cariño a toda la familia y cuídate mucho. Gracias. Chao, a ti.